¿Cómo están, estimados estudiantes? Esta semana nos corresponde la semana 2, que viene a ser el tema de teoría de conjuntos. Entonces vamos a ver lo que es la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos, en este caso colecciones abstractas de objetos consideradas como objetos en sí mismos. Los conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta básica en la formulación de cualquier teoría matemática. Sin embargo, la teoría de los conjuntos es lo suficientemente rica para construir el resto de objetos y estructuras de interés en matemáticas, como números, funciones, figuras geométricas, y junto con la lógica permite estudiar los fundamentos de aquello. Entonces tenemos la teoría de conjuntos. Intuitivamente se entiende por conjuntos a la agrupación, reunión o colección de objetos reales o ideales a los cuales se les denomina elementos del conjunto. A los conjuntos generalmente se les representa con la letra mayúscula de nuestro alfabeto y a sus elementos separados por comas y encerrados por signos de agrupación, ya sea por llaves, corchetes, etc. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los 5 primeros números primos. Entonces, si nosotros consideramos ese grupo como A sería igual a cuáles son los 5 primeros números primos, sería 2, 3, 5, 7 y 11. Si analizamos, por ejemplo, el conjunto de las vocales, por ejemplo, poniéndole una letra B, entonces el conjunto B va a estar dado por las vocales A, E, I, O y U. Si tuviéramos otro conjunto que nos dice cuál es el conjunto de las letras del abecedario, entonces, por ejemplo, si lo representamos por la letra C, tendríamos en este conjunto A, B, C, D hasta Z. Si tuviéramos también, por ejemplo, el conjunto de los números primos pares mayores que 2, en este caso, si lo representamos por la letra D, tendríamos un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún número primo par mayor que 2. Y el conjunto de la capital del Perú, en este caso, eh, si lo representamos por una letra E, dentro del conjunto, ¿cuál sería la capital del Perú? Sería Lima. Como podemos ver, no solamente se limita a números, sino también a diferentes elementos. Entonces tenemos la relación de pertenencia. Un elemento pertenece, o como podemos ver por la simbología E, a un conjunto si forma parte o es un agregado de dicho conjunto. La relación de pertenencia vincula cada elemento con el conjunto. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, como podemos ver acá, en el conjunto E tenemos la letra I, la letra S, la letra G, la letra M y la letra A. Entonces podríamos decir, por ejemplo, una letra G pertenece al conjunto E. Podremos también decir que M pertenece al conjunto E y así sucesivamente con los diferentes elementos. También podemos representarlos por elementos que no tienen. Por ejemplo, A, que corresponde eh, al conjunto A mayúscula. Entonces podemos decir que A minúscula no pertenece al conjunto E. Y así podemos sacar diferentes relaciones dentro de los conjuntos que tenemos ahí como ejemplo. También tenemos la determinación de un conjunto. Por ejemplo, por extensión o en forma tabular es cuando se señala cada uno de sus elementos del conjunto enumerándolos o indicando en forma sobresaliente. Por ejemplo, las estaciones del año tenemos el conjunto A, donde tenemos dentro las 4 estaciones: verano, invierno, primavera y otoño. Otro grupo podríamos tener los días de la semana. Por ejemplo, un conjunto B que agrupa los 7 días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y así sucesivamente podemos ir tabulando nuestros conjuntos. Por otra parte, tenemos la relación entre conjuntos, como por ejemplo la inclusión. Quiere decir que si tenemos dos conjuntos donde nos dice que, por decir, el conjunto A está incluido en el conjunto B, quiere decir que
La denotación sería A, como podemos ver acá, incluido en B. Quiere decir que todos los valores o elementos que tengamos dentro del conjunto A van a estar dentro del conjunto B, donde B puede tener más elementos, pero todos los que estén dentro del conjunto A están dentro del conjunto B, como podemos ver en el diagrama. Y por otro lado tenemos la igualdad, que es cuando tenemos intuitivamente dos conjuntos A y B que son iguales, cuando estos conjuntos poseen los mismos elementos. Quiere decir que cuando A es igual a B, quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos que A pertenece al conjunto B y B pertenece al conjunto A, quiere decir que A y B son iguales. Es decir, los elementos que tenga A va a tener B y los elementos que tenga B va a tener el conjunto A. Y finalmente las operaciones que tenemos entre conjuntos, principalmente tenemos la unión y la intersección. Entonces, primero vamos a ver la unión, donde si tenemos la unión de dos conjuntos, donde tenemos un conjunto A unido al conjunto B, quiere decir que, como podemos ver la denotación, A unido a B es igual a nuestro conjunto, tenemos que todos los valores de X donde X pertenece a A y a la vez pertenece a B. Quiere decir que son todos los elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Quiere decir que si podemos ver acá, como ejemplo tenemos el conjunto A que tuviera los elementos 2, 3 y 5 y B tuviera 5 y 7, quiere decir que la unión de estos dos conjuntos sería 2, 3, 5 y 7. Es decir, todos los elementos incluidos tanto en A como en B. Y en la intersección eh, tenemos que la intersección de dos conjuntos, teniendo el mismo ejemplo de A y B, conjunto A y conjunto B, formado por los elementos que pertenecen a los dos conjuntos a la vez. Quiere decir que la intersección del conjunto A con el conjunto B van a estar todos los elementos, en este caso, que pertenezcan a y también pertenezcan a B. Es decir, todos los elementos que pertenezcan a estos dos elementos, a estos dos conjuntos en común. Si por ejemplo utilizamos el mismo, bueno, ejemplo que teníamos antes, donde el conjunto A es 2, 3 y 5, y B tenemos los elementos 5 y 7, ¿cuáles son los elementos en común? 5. Por lo tanto, ¿cuál es la intersección entre A y B? Tenemos solamente el elemento 5.